hoy vamos a hablar acerca de santidad. Y sabe que cuando yo empecé en los caminos del Señor, una de las primeras cosas que mi pastor por aquel entonces, que ya está en la presencia del Señor, el pastor Daniel Caselas, él me discipulaba y lo primero que él quiso asegurarse que yo entendiera era que la santidad no era una opción para el cristiano. La santidad para nosotros no es una opción que tenemos como tantas otras cuando somos hijos de Dios, sino que la santidad es el atributo más grande del Señor, ¿sí? Que se encuentra plasmado en las Escrituras. Y si alguno no cree en esto, alguno dice, bueno, pero el Señor tiene muchos atributos en su carácter y demás. Y si quiere desafiar esa afirmación, yo lo invito a que usted se pueda imaginar a un Dios que es todopoderoso, pero no es santo. ¿Se imagina la cantidad de cosas malas que haría? O imagínese a un Dios que es juez, pero que tampoco es santo. Entonces, al igual que la justicia de los hombres, sería un Dios como un Dios corruptible, ¿sí? Porque no habría santidad en él. O imagínese un Dios que pudiera redimir, pero a la hora de redimir no tuviera ganas de hacerlo, porque no es santo. Entonces, un día se levanta con ganas de redimir y nos redime, y otro día se levanta sin ganas de redimir y no nos redime. Entonces, piense qué sería de nosotros, ¿sí? Porque quizás yo hubiera caído, obviamente, en el día que tenía ganas de redimir, pero usted no, llegó al otro día. Y entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Quedaríamos fuera de esa salvación tan preciosa. Por eso la santidad de Dios es el atributo más grande y Él lo deja bien claro de principio a fin, plasmado en sus Escrituras. Mire, cuando usted abre la palabra de Dios, ¿cuál es el primer libro que encuentra? El libro de Génesis. ¿Y cuál es la primera figura que encontramos? El jardín del Edén. Un jardín que era santo, donde todas las cosas son buenas en gran manera. Y si avanzamos un poquito más y vamos al final, al libro de las Revelaciones o al Apocalipsis, ¿cuál es la última figura con la que nos encontramos? La ciudad santa que desciende del cielo. O sea que no hay dudas, para Dios la santidad está presente en las Escrituras de principio a fin. ¿Y sabe qué? Yo descubrí con el tiempo, y seguramente usted también, escudriñando la palabra de Dios, que cuando Dios se encuentra o se topa con el pecado, Él tiene solamente dos reacciones. O lo destruye o se aleja. Y yo le quiero demostrar esta afirmación, ¿sí? En el libro de Levítico nos cuenta acerca de los hijos de Aarón, que Dios los destruye, lo hace pasar por el fuego. ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron, ¿sí?, a presentar ante Jehová fuego extraño. Y entonces Dios los consumió. En el primer libro de Samuel encontramos también a los hijos de Leví. Dios los destruye a los dos en un solo día, en una batalla contra los filisteos. ¿Por qué? Porque eran hombres impíos, que no tenían temor de Dios. Y yo sé, usted me puede decir, pero Marcela, estamos bajo la gracia. Vos me estás citando únicamente cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley. ¿Es así? ¿Estamos bajo la gracia? Sí, pero vamos al capítulo 5 de los Hechos. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? ¿Qué les pasó a ellos? Por mentir una sola vez, el Señor los fulminó. Los sacaron a los dos con las patas hacia adelante, como se dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mintieron en algo que no tenían necesidad de mentir. ¿Se acuerda el caso? Ellos habían vendido una propiedad, iban a dar el dinero a la congregación. A ver, ellos podrían haber dicho, bueno, vendimos la propiedad en 100, le damos 60 a la iglesia y nos quedamos con 40. Perfecto. Y entonces iban y le decían, vendimos una propiedad, queremos donar esto a la iglesia. ¿Hubieran muerto ahí? No.
porque la propiedad privada siempre existió. Pero ellos mintieron. Ellos dijeron que ese dinero que estaban entregando era el total de la venta. ¿Para qué? Para ganar aceptación, para que los vieran como grandes benefactores. Pero al Espíritu Santo no se le puede mentir, ¿sí? Y a mí de ese pasaje, obviamente es para otro día, ¿no? Lo que más me llama la atención, hermanos, es que se equipara la mentira al cuerpo, la mentira a la iglesia, con mentirle al Espíritu Santo. Ojo, ¿sí? Que ninguno de nosotros termine como ellos. Es muy grave. Acuérdese que ¿qué somos nosotros? La niña de los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Dios se topa con el pecado, lo destruye, como algunos casos que vimos, pero también a veces Dios se aleja. Se alejó de Adán y Eva cuando ellos pecaron en el Edén, ¿sí o no? Se alejó de Jesús. Usted entiende que el único momento dentro de la eternidad pasada en que padre e hijo no estuvieron juntos fue cuando Jesús estuvo en la cruz sustituyéndonos a nosotros. Jesús pagando por nuestros pecados. Y el Padre que hizo tuvo que dar vuelta a su rostro porque Él es santo. Él no puede contaminarse con el pecado y sobre Jesús había pecado. Obviamente no era el pecado de Jesús, era tu pecado y el mío. Eran las cosas que nosotros hicimos, pero en ese momento estaban sobre Cristo Jesús. Y por eso es que Él clama, Padre, ¿por qué me abandonaste? Jesús sufrió en carne propia la lejanía de Dios, porque un Dios santo no se puede contaminar con pecado. Y ese fue el único momento, yo se lo quiero resaltar, en que padre e hijo estuvieron separados, y fue a causa nuestra. Fue por amor a nosotros. También el pueblo judío, ¿sí? Usted sabe que ellos deambularon por el desierto, ¿por qué? Porque eran rebeldes, ¿sí? Pueblo de dura cerviz, dice la palabra. Y entonces cuentan las Escrituras que en un momento en que Moisés sube a la presencia de Dios para recibir las tablas de la ley, Aarón se queda a cargo del campamento y ¿qué pasa? El pueblo lo convence y él con sus propias manos hace un becerro de oro, ¿no? Estos son tus dioses, Israel, los que te sacaron de Egipto. Y ahí la ira del Señor estalla. Y yo quiero ver qué pasa después. Lo invito a leer en el capítulo 33 del libro de Éxodo, ¿sí? Los primeros versículos. Y usted va a notar el lenguaje de alejamiento del Señor. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré de delante de ti un ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Sí? Ahí notamos el lenguaje de lejanía de Dios con respecto a su pueblo. Y a mí me llama muchísimo la atención cuando el Señor le dice, el pueblo que sacaste, ¿sí? Como dándole a entender que lo sacó Moisés y no el Señor. Porque ¿qué quería decirle el Señor con esas palabras? Este pueblo se parece más a vos que a mí, porque son rebeldes, ¿sí? Y entonces el Señor había hecho una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, él la quería cumplir y le dice, pero hasta acá llega mi presencia delante de ustedes. Ustedes vayan, van a conquistar las tierras, yo les envío un ángel delante de ustedes. Y obviamente Moisés intercede como un tipo de Cristo, intercediendo por nosotros. Y el Señor tiene misericordia de ese pueblo. Pero si usted lee más adelante, pasa algo que no se lo puede dejar pasar por alto, porque el Señor no quiso dejar pasar por alto esa misericordia que tuvo con el pueblo. Usted se acuerda que antes, hasta ese suceso, el tabernáculo
estaba en el centro del pueblo. Pero a partir de ese momento, ¿a dónde va el tabernáculo? Fuera del campamento. Porque el Señor quería dejar una imagen viva de cuando Él se encuentra con el pecado, o lo destruye o se aleja. Se aleja del pueblo precisamente para no destruirlo, ¿sí? Y creo que ninguno de los que estamos acá, ni de aquellos que nos siguen en las redes sociales, queremos ni que Dios nos destruya, ni que se aleje de nosotros, ¿verdad? ¡Ay, qué susto que me di! Dije, o están dormidos, porque hoy muchos estuvimos hablando que venimos dormidos, o no entendieron la pregunta, ya le iba a hacer otra vez, ¿no? Pero es así. Nosotros tenemos que entender que la santidad y el pecado son polos opuestos, ¿sí? Únicamente ¿sabe dónde cohabitan? En aquellos que tenemos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es una marca permanente, una presencia permanente en aquellos que honramos y hemos elegido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero también hay pecado en nosotros. Y también Dios se aleja de nosotros. Y usted me va a decir, bueno, ¿y cómo se aleja Dios? ¿Cómo me doy cuenta yo que Dios se alejó de mí a causa de mi pecado? Y bueno, es fácil. Mire, y es fea la frase que voy a decir, cuando un cristiano practica el pecado, ¿vio qué feo? Suena feo, ¿no? Pero como cristianos lamentablemente practicamos el pecado, ¿sí? Cuando un cristiano practica el pecado, pierde la llenura del Espíritu Santo. Pierde la pasión y las ganas que tiene por las cosas de Dios. Pierde el deseo por el Señor. Pierde el deseo por escuchar su palabra, por leer su palabra. Pierde el deseo hacia la oración. Pierde el gozo, ¿sí? Y comienza a ser vulnerable. ¿A qué? A los deseos de su carne. Ya ese primer amor que tenías ya no tiene tanta fuerza en tu corazón. Y entonces los amores del mundo van ganando terreno en tu vida, ¿sí? El cristiano que peca, ¿sí?, le pierde el temor a Dios y por ende le pierde temor al pecado. Y entonces, ese pecado que vos antes evitabas porque sabías que a Dios no le agradaba, es el mismo pecado que ahora disfrutás, porque ya no tenés temor de Dios. El cristiano que peca no le teme a la mentira. ¿Sabe por qué? Porque él ya no camina en verdad. Y al no caminar en verdad, todo le da lo mismo, ¿sí? Pero la santidad, hermanos, no es un juego. Porque una de las cosas que cuando pecamos no nos damos cuenta es que todos, cristianos y no cristianos, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Todos. El resultado va a ser distinto, obviamente. Tenemos un abogado en los cielos. Pero todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Todos vamos a ver nuestra vida ahí reflejada. Y obviamente nuestra condenación va a ser cambiada a redención. ¿Por quién? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única diferencia que vamos a encontrar. Y entonces cuando pecamos nos olvidamos de estas cosas. Y estos son síntomas de una persona que comienza a alejarse del Señor, que comienza a perder el deseo por vivir en santidad cada día. Y si somos hijos de Dios, no nos podemos permitir el pecado. ¿Cómo puedo yo pecar? ¿Cómo puedo volver a caer con aquellas cosas que yo sé que Cristo fue crucificado en la cruz por mi culpa? ¿Se pone a pensar en eso? Porque como frase suena hermosísima, pero cada vez que yo peco es como si le clavara otra vez esos clavos al Señor o le hundiera esa corona de espinas. Porque Cristo ya me libertó de eso. Cristo murió en la cruz del Calvario para liberarme de esas cosas. Y entonces cuando yo peco, ¿qué hago? ¿Van a la muerte de Jesús? Entonces tenemos que entender que como cristianos no tenemos la opción de pecar. No es una opción para nosotros. Primeramente porque el Espíritu Santo está en nuestro interior.
Y tenemos que honrarlo, ¿sí o no? Tenemos que honrar también la obra de Jesús, su vida, su muerte, el derramamiento de su sangre, su resurrección. Los cristianos tenemos que honrarlo. Tenemos que honrar su palabra, que a cada rato nos insta a que seamos santos. Pero ¿sabe qué también tenemos que tener? Temor a las consecuencias del pecado. Yo no peco y ya está. Cuando yo peco deja consecuencias. No solo en mi vida, sino también en las otras. Entonces, tenemos que ser muy cautos en cuanto a esto. ¿Amén? Fíjese que el versículo central de este pasaje que nosotros leímos es precisamente el 16, que dice, sed santos porque yo soy santo. No nos está dando muchas opciones, ¿no? Y a partir del versículo 13, Pedro está haciendo como una conclusión. ¿Vieron que empieza con por tanto? O sea que anteriormente Pedro nos dejó una idea que quiere finalizar a partir de este verso 13, que es como un verso bisagra ahí en este pasaje, ¿no? ¿Y qué es lo que Pedro nos quiso decir, o nos dijo, mejor dicho, en los primeros 12 versos? Yo le pido que usted cuando llegue a su casa haga los deberes y los lea, ¿sí? Pero yo se los voy a resumir ahora. El apóstol lo que dice es que me dé cuenta que todo lo que yo puedo hacer y lograr en mi vida cristiana es precisamente porque Cristo murió por mí, porque Cristo me dio el favor. Y él dice que en su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo. ¿A qué? A una esperanza viva, a una nueva plenitud de vida, que somos protegidos por el poder de Dios. Y eso es un privilegio, que nuestra salvación va a ser revelada también al final de los tiempos. Quizás hoy en este lugar haya personas que todavía no son salvas. Y yo te digo, hoy es el día de tu salvación. No lo dejes para mañana, es hoy, ¿sí? Y dice algo maravilloso también, porque dice que nuestra salvación es tan extraordinaria que aún los profetas en la antigüedad querían ver y querían experimentar lo que nosotros experimentamos. Y que aún los ángeles del cielo admiran y quieren saber todo acerca de nuestro proceso de salvación. ¿Y sabe cómo lo veía yo? Me imaginaba a los ángeles en el cielo siguiendo nuestra vida desde que nos convertimos al día de hoy, y somos algo así como los celebrities del cielo, ¿sí? Nos están mirando permanentemente diciendo, wow, qué impresionante, wow, qué tremenda esta salvación que el Señor le regaló. Mira cómo va creciendo, mira cómo se va esforzando, mira cómo crece en santidad. Así somos delante de los ángeles de Dios. Entonces, tenga presente esto. El apóstol nos insta a que nosotros vivamos como hijos obedientes, siendo fieles, depositando nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y a partir del versículo 13 nos dice, hagan todo eso en santidad. Y no lo dice así como al pasar, sino que lo dice con algunas, ¿cómo le digo? Son órdenes las que él da, ¿sí? Porque los verbos están dados en el tiempo imperativo. Y usted sabe que el tiempo imperativo no es opcional, es una orden. Si yo le digo a Marité, abrí esa puerta, no le estoy diciendo, Marité, si tenés ganas, abrime la puerta, o si te gusta más, abrime esta. No, le estoy diciendo, abrí la puerta, esa. ¿Sí? Y acá el apóstol está haciendo lo mismo. Nos da una serie de imperativos para decirnos que no hay otra opción. Nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. Y los primeros 3 imperativos aparecen precisamente en el versículo 13, ¿no? El primero de ellos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que tener un juicio claro. ¿Sí? Tenemos que ser rápidos en nuestros pensamientos para actuar. ¿Y eso cómo lo podemos lograr? Escudriñando la palabra de Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser santos, porque nosotros estamos en guerra. Cuando yo escucho, no, aún a cristianos he escuchado
decir que la vida cristiana es aburrida, yo me mato de risa, ¿no? Porque ¿qué puede llegar a tener de aburrido una vida que vos no sabés contra qué te vas a enfrentar en los próximos 5 minutos? Los Avengers un poroto, ¿sí? Nosotros como cristianos estamos en guerra. Y entonces el apóstol nos dice, santifiquen sus pensamientos, ciñan sus lomos, ¿sí? ¿Saben que ese verbo ceñir, ¿sí? Se refería a que ellos, ¿se acuerdan que tenían túnicas largas, ¿no? Y llevaban un cinturón. Entonces, que levanten un poquito la túnica y la pasen por el cinturón. ¿Para qué? Para poder estar ligeros para correr, porque estaban en guerra, ¿sí? Y nosotros también hoy en día estamos en guerra. ¿Contra qué estamos en guerra nosotros? Uno al menos. Huestes celestiales de maldad en las regiones celestes, que no los vemos, pero están día tras día, minuto a minuto, oponiéndose a nosotros, ¿sí? Entonces, el pecado en un cristiano, ¿sí? No puede ser. No podemos practicar el pecado, porque yo no puedo vivir una vida eterna con valores que no son eternos, que son efímeros, ¿sí? Nuestra esperanza dice que tiene que estar puesta en la venida de Cristo, pero ¿sabe? Muchas veces cuando yo digo esto, que para mí la venida del Señor está cerca, que cada día las señales se van cumpliendo, hay cristianos que en vez de emocionarse, se frustran. Porque se ponen a pensar qué cosa. Ay, pero yo quería hacer tal cosa. Y si Cristo viene ahora no voy a poder hacer. Es como que el Señor viene a arruinarte los planes. ¿Qué tipo de pensamiento es ese? Obviamente que si pensamos de esa forma, vamos a tropezar. Yo entiendo que muchas veces, y cuando estábamos en el grupo de jóvenes, ayer nomás, ¿sí? Siempre nos cargábamos mutuamente. Ah, el Señor va a venir justo el mismo día que estés acá para casarte. Así le decíamos al que estaba por casarse, ¿no? Porque es lógico que como seres humanos tengamos anhelos a cumplir o deseos a cumplir, pero nada, ningún anhelo se puede anteponer a la venida del Señor. El mismo apóstol nos dice, pongan su mirada en eso. El segundo imperativo, la segunda orden que él nos da, dice, sed sobrios a la hora de vivir. Y acá con sobriedad se está refiriendo a dominio propio, ¿sí? Que es uno de los gajos del fruto del Espíritu Santo. No son los frutos, es uno solito y tiene muchos gajos, ¿sí? Entonces, si el fruto del Espíritu Santo escasea en nosotros, es porque no estamos cultivando ese fruto. No estamos cultivando esa relación con Dios que tenemos que tener. Antes, cuando no conocíamos al Señor, éramos esclavos ¿de qué? Del pecado, ¿sí? Y entonces si yo tenía ganas de hacer algo, lo hacía. Y no medía las consecuencias que ese pecado podía llegar a tener. Pero ahora yo ya no soy esclava del pecado. Yo soy esclava ¿de quién? De Cristo. Soy hija de Dios, pero también soy esclava por amor de Cristo. Entonces mis deseos no se pueden amoldar a los deseos de este mundo. Yo no puedo volver atrás. Yo no me puedo volver a deleitar, como le decía recién, en las cosas que antes hacía y por las cuales Cristo me perdonó y murió en la cruz para que yo tenga ese perdón, ¿sí? Es como si Dios me diera o alguien le regalara un traje blanco resplandeciente y usted a lo Peppa Pig va y se pone a chapotear, ¿no? En el lodo, en el barro. ¿Cómo le va a quedar ese traje? Manchado. ¿Cuánto va a durar lo blanco y resplandeciente? Entonces nosotros como hijos de Dios no nos podemos dar ese lujo. ¿Se entiende? Tenemos que cuidar nuestra santidad. En tercer lugar, la tercera orden dice, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá, ¿a qué se está refiriendo? Que todas mis expectativas, toda mi voluntad y todo lo que yo anhelo tiene que estar puesto en la gracia venidera. ¿Y cuál es esa gracia venidera? El rapto.
La segunda venida de Jesucristo. Un cristiano tiene que velar por eso, hermanos. Y el rapto está cerca, y verdaderamente cerca. Y si te asusta esto que te estoy diciendo, yo te digo, santifícate, porque el Señor viene y no sabemos cuándo va a venir, ¿sí? Si usted me pregunta a mí qué parte de la teología es la que yo más disfruto, la que más me gusta, es precisamente la escatología, ¿no? El estudio de las cosas de los últimos tiempos. No solamente en el futuro individual, sino también colectivo. Y entonces la mayoría de los mensajes que escucho o los estudios que hago están referidos a escatología. Porque el Señor nos advierte, ¿qué cosa? Que tenemos que ser entendidos en los tiempos, ¿sí? No podemos vivir la vida a la ligera, viendo pasar las cosas delante nuestro, sin entender, ¿sí?, que los tiempos se están adelantando. Entonces el otro día escuchaba un pastor que hace muchísimos años atrás, él tuvo una visión acerca del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Se lo hice escuchar a mi esposo también, porque yo había escuchado cuando él había dado su testimonio hace mucho tiempo atrás, y obviamente las cosas que él decía en ese tiempo eran como ciencia ficción, ¿sí? Cosas que estaban muy, pero muy lejanas. Pero cuando él habla ahora acerca de esa misma visión, dando ese mismo testimonio, mi hermano, yo le aseguro que puede ocurrir mañana, porque las cosas ya están dadas para que eso suceda. Y él en esta charla que tenía, era un streaming, él decía que se quería enfocar en aquellos que se habían quedado. No solamente en los que habían sido elevados, sino aquellos que no habían sido elevados y se habían quedado. Y entonces el que lo entrevistaba decía, pero por favor, decime cuál era la causa, o sea, ¿qué veías vos? ¿Cuál era la causa por la cual ellos se quedaban? Y él le decía, descuidos, falta de santidad. Y empezó a enumerar una serie de cuestiones, ¿no? Él decía que veía a una mujer que servía al Señor con todo el corazón y ayudaba, y en la iglesia estaba en preponderancia y demás, pero cuando llegaba a su casa, escuchaba música que no tenía que escuchar, que no la santificaba en lo absoluto. Y fue dando así muchos casos como esos, ¿no? Y uno se empezaba, ¿no?, a pensar y decía, bueno, son pequeños descuidos, ¿no? Las pequeñas zorras, como dice la Biblia. Y hermano, yo quiero hacerte ahora una pregunta para que reflexionemos juntos, porque a mí me dio ese escalofrío, ¿no? Si el Señor viniera dentro de 5 minutos, ¿cuánto nos quedamos? Pensá en lo que viste ayer. Ya no tanto por televisión, porque hoy la gente no mira tanta televisión, sino que son más bien streaming, redes sociales, ¿sí? Sobre todo la gente joven. ¿Todo lo que viste ayer te santificó? ¿Todo lo que escuchaste ayer o hoy, esta mañana, te santificó? ¿Te elevó hacia el Señor? ¿Lo que dijiste, lo que pensaste? Yo me pregunto, si el Señor viene en 5 minutos, tus enojos, tus quejas, ¿cuánto nos quedaríamos por descuido? Yo la verdad que no lo quiero pensar, pero sí me quiero poner en acción sobre esas cosas que cada uno de nosotros sabemos que hicimos y que para el Señor no son una tontería. Nosotros como cristianos no podemos normalizar el pecado, ¿sí? Lo que Dios dice que es pecado y se terminó. No porque la sociedad diga que es normal, bueno, entonces está todo bien. ¿Así vivimos? No. Cristo nos llama a vivir una vida contracultural. Anótese esa palabra, contracultural. ¿Qué significa esto? Que voy en contra de la sociedad. Porque los valores que tiene la sociedad actual no son los valores que tiene Cristo. ¿Dónde ves la sociedad actual que alguien te diga, si te pegan acá, ponele la otra? Si tu hermano peca contra vos, perdonalo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, o sea, 490 veces en un solo día a una misma persona.
Imagínese con todas las personas que usted va a tener que lidiar y perdonar. ¿Sí? Y a veces no nos damos cuenta y caemos por ignorancia en este sistema del mundo. ¿Sí? Madres, ¿qué les dejan ver a sus hijos en sus pantallas? ¿Sí? A mí eso siempre me preocupó muchísimo, porque a veces yo entiendo, a ver, vamos a desmitificar, la maternidad es hermosa, yo tengo 2, pero que cuesta, cuesta. Si uno quiere ser un padre o una madre presente, cuesta. Y a veces el bebé o el niño va a 160 y la madre está tirada que ya no puede más. Y entonces, ¿qué hace? Ay, toma el celular. Toma, agarra, mirá. O le pone los dibujitos. Ahora, ¿usted se sienta con ellos a ver lo que le está haciendo ver? Porque todos los dibujitos... Mire, le voy a contar algo que parece gracioso, pero nosotros tenemos un perrito en casa, muchos lo conocen, a Mateo, y cuando nos vamos, para que él no se quede solo y escuche voces, le ponemos dibujitos, pero selecciono los dibujitos que le pongo. ¡Al perro! Ahora imagínese que yo lo deje a mi hijo frente a la pantalla sin ver lo que está mirando. Cuando mis hijos eran chiquitos, como toda moda en los colegios, siempre hay un dibujito, una serie de moda. Y obviamente todos quieren verlo porque si no lo ven es como que se quedan fuera del sistema. Y entonces yo le decía, vení, vamos a verlo juntos. ¿A vos esto te parece bien? No. ¿Sí? Usted tiene que sentarse y ver. O las pijamadas. Pregúnteles a ellos a la edad que fueron a una pijamada, tenían más de 13 años cada uno. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a dejar yo a un nene de 2 o 3 años, 4, 5, 6, que se vaya a dormir a la casa de otro? ¿Qué sé yo lo que pasa en la casa del otro? Y no es porque uno esté desconfiando, ay, pero ¿acaso el Señor no lo cuida? Sí, pero no tenemos que tentarlo al Señor. No tenemos que tentar al Señor. Yo no sé lo que pasa de las puertas hacia adentro de esa casa. Lo conozco en la puerta del jardín, lo conozco en la puerta del colegio, puedo tener un intercambio en el chat de mamis, pero yo no sé cómo vive esa familia. Yo no sé si a la noche les gusta andar a todos en paños menores. ¿Y por qué yo voy a exponer a mi hijo a eso? Si mi hijo es santo. Y yo soy responsable, junto con mi esposo, de cuidar de la santidad de mis hijos. A cualquier edad, mientras estén bajo su techo, usted es responsable de sus hijos. ¿Sí? Entonces, tenemos que vivir esta vida contracultural y no dejarnos llevar por la sociedad, por lo que digan o por el que dirán. A mí qué me importa el qué dirán. Que me vean como un dinosaurio y que me vean como un dinosaurio. Si total en el cielo no van a haber cristianos woke, cristianos con pensamiento progresista, porque la palabra dice otra cosa. Entonces, que vos me llames dinosaurio, yo te elijo el tipo de dinosaurio que quiero ser. Pero es así. Cuide la santidad de sus hijos, porque el sistema se los quiere arrebatar. Satanás es el sistema y se los quiere arrebatar. Él quiere arrebatar la integridad de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Entonces nosotros como hijos de Dios y como padres biológicos y también dentro de la iglesia espirituales, tenemos que cuidarlos. ¿Amén? Bien. Duro, ¿no? Pero es así, es así. Cristo murió por mis pecados y entonces yo no puedo volver a cometer los mismos pecados que antes cometía. Sí, a muchos dicen, bueno, pero uno tiene sentimientos, uno tiene deseos. Y capaz que con lo que yo le voy a decir, le vuelo la cabeza, ¿no? Esos deseos que usted tiene, no los creó Satanás, los creó Dios. ¿Sí? Dios puso en todo el cuerpo humano diferentes receptores sensoriales para que usted pueda tener experiencias, incluyendo la experiencia del acto sexual. ¿Pero dentro de qué límite? El matrimonio. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo el diablo? Pervirtió el deseo
de Dios, ¿sí? Entonces mi cuerpo, cuando yo pienso en algo que va contra la voluntad de Dios, Satanás pervierte esa necesidad o ese deseo y por eso se convierte en pecado, porque termina siendo ilegítimo. ¿Se entiende? O sea, yo puedo tener deseos legítimos, ¿sí? ¿Quién no se quiere casar? ¿Quién no quiere tener hijos? ¿Quién no quiere formar una familia? La gran mayoría de los que estamos acá. Y me enteré ayer que había un montón de jóvenes en la primera reunión de jóvenes. Yo digo, me encanta, porque ¿de dónde van a salir esas familias si no es de la iglesia? De acá tiene que salir, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Pero acá tienen que salir, y no solo de esta congregación, hay muchas congregaciones dentro del cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dios no me va a permitir que yo satisfaga un deseo legítimo de una manera ilegítima. ¿Se entiende? Yo me quiero casar, sí. Entonces Satanás va a venir y me va a decir, pero vas a esperar hasta casarte. ¿Y si capaz no te casás? Y te quedás sin probar. O imagínate que después se llevan mal y vos te quedás atada toda la vida a ese hombre o a esa mujer. Probá ahora. Fíjate ahora a ver si tienen química, si son compatibles. Quizás caemos. ¿Se entiende? Satanás pervierte lo hermoso que Dios creó. Y por eso existe la fornicación, el adulterio, la perversidad sexual, la pornografía. ¿No se da cuenta que todo está orientado hacia el área sexual? ¿Por qué? Porque es un privilegio. La vida sexual dentro del matrimonio es un privilegio. No es para nada aburrido, lea Cantar de los Cantares. Yo me pongo colorada, ¿sí? Pero es hermoso porque Dios lo creó de esa forma para que el hombre y la mujer, que son uno, encuentren satisfacción. Pero Satanás viene y lo pervierte. Y nosotros, como hijos de Dios, vamos de las narices ahí detrás de Satanás. ¿Le parece? ¿Le parece que un hijo de Dios puede caer en esas cosas? No, vale la pena esperar. Me lo dijeron muchas veces cuando era joven y no me arrepiento. Y hoy enseño exactamente lo mismo. Vale la pena esperar. Nosotros podemos controlar nuestros sentimientos. Y es mentira eso de que el varón necesita... No, esto es mentira. Hombre y mujer en Cristo tienen dominio propio. Y pueden aprender a esperar, pueden santificarse y esperar hasta que llegue ese hombre y esa mujer que ustedes las miran y dicen, con esa sierva me caso. ¿Sí? Es ella y no hay otra. Y así les va a pasar a cada uno de ustedes. Amén. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, nos dice el apóstol. Y fíjese lo absoluto, ¿no? En toda vuestra manera de vivir. Eso de vida secular y vida religiosa no existe. La vida del cristiano es una y es sagrada, ¿sí? Lo de vida secular es una mentira del diablo para que vos aquietes tu conciencia por pecar contra Dios. ¿Cómo? Obviamente, a ver, yo en mi trabajo no me voy a subir arriba de la mesa y empezar, Cristo ya viene, ¿sí? No voy a empezar a predicarle a los clientes que vengan ni nada de eso, ni voy a poner la música, todo el volumen, aleluya. ¿Voy a hacer eso? No, estoy loca si hago eso. Pero mi vida en el trabajo no puede ser distinta de mi vida acá en el templo. No puedo actuar de manera distinta. Y a mí cuando viene gente y yo tengo que atender y los veo mal, yo les digo, ¿qué te pasa? Y le termino predicando. Porque mi vida es única y es para el Señor. Entonces yo no me puedo comportar distinto. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que ser fanáticos. ¿Cómo? Pero ¿usted sabe lo que significa la palabra fanático o la palabra fan? Es aquel que lleva las actitudes del templo fuera del templo. Entonces, ¿tenemos o no tenemos que ser fanáticos?
No hablo de radicalizados, ¿sí? Ni nada de eso. Me refiero a que las actitudes que usted tiene acá en el templo, que es todo lindo, saluda a todo el mundo, está siempre con una sonrisa, es servicial, las tiene que mantener afuera. En su casa, principalmente, con su familia, con sus amigos, porque su vida es única. Usted no se puede desdoblar. No puede haber una Marcela para el trabajo, una Marcela para la iglesia, una Marcela para los estudios. No, Marcela es una. Y se tiene que comportar de manera santa en todos los ámbitos donde nosotros nos movamos. Mire, el pecado, si usted me deja describirlo, para mí es como un tornillo. ¿Vio cuando usted va insertando un tornillo que le da vueltas, 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 vueltas y vueltas? Cuando usted llega a los pies de Jesús, capaz que ya tenía 100 vueltas adentro, ¿no? Y usted se arrodilla ante el Señor, le pide perdón por sus pecados y entonces unas 5 rosquitas van saliendo para afuera. Y a la semana se encuentra con alguien de la iglesia o Dios le habla y dice, uy, yo me arrepentí de eso, pero de esto también. Y entonces ahí otras 5 van saliendo para afuera. ¿Me va entendiendo? Y así sucesivamente hasta llegar a la perfección. Por eso es que muchas veces encontramos a personas que dicen, ese va a ser cristiano, si no sabes lo que hizo. Claro, pero le quedan 90 vueltas adentro todavía. ¿Se entiende? Entonces vamos a ser perfectos cuando estemos del otro lado de la gloria. De este lado de la gloria no hay perfección. Vamos camino a la perfección, pero todavía, lamentablemente, no lo alcanzamos. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Fíjese que le dice que no sea santo porque si no Él no lo va... espere que me enredé. No le está diciendo que sea santo porque si no Dios lo va a destruir. Él está diciendo, si vos sos mi hijo, vos tenés que tener mi carácter. Vos te tenés que parecer a mí. Imagínese que usted tenga un hijo y le llega, no sé, el libro de calificaciones, una notita de los maestros que dice, ay, su hijo es divino, excelente alumno y demás. ¿Cómo se siente usted como papá? Mi hijo. ¿Sí? Qué lindo. Pero imagínense que es al revés, que le llega una notita donde dice la conducta de su hijo dista mucho de los acuerdos de convivencia. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué es lo primero que le decimos a nuestro hijo? Un hijo mío no se puede comportar de esa manera. Y el Señor nos dice exactamente lo mismo. Un hijo mío no se puede comportar de otra manera. Mire, cuentan la historia que en el ejército de Alejandro Magno había un soldado que tenía una conducta horrible. ¿Y cómo se llamaba? Alejandro. ¿Sí? Entonces cada vez que Alejandro Magno se enteraba de la conducta de este soldado, ¡ay!, lo detestaba porque era su nombre. Se llamaba Alejandro también. Entonces dice que lo llama al soldado y le dice, mire soldado, usted tiene 2 opciones. O cambia su conducta y se empieza a portar bien, o se cambia el nombre. Porque yo no voy a quedar pegado con mi nombre a lo que usted haga. Y el Señor nos dice exactamente lo mismo. Escuche bien. O usted se empieza a comportar como lo que verdaderamente es santo, o cambia de lugar. ¿Lo entiende? Cambie de reino. Porque un hijo de Dios, un hijo de la luz, no puede andar en tinieblas. No es compatible, no es congruente. O somos de la luz y vivimos en la luz, o somos de las tinieblas y vivimos en las tinieblas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ser santo? ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos cuando hablamos de santidad? ¿En qué piensa usted? Yo se lo voy a decir, moralidad. ¿Verdad? Moralidad. Todos pensamos que tenemos que ser morales. Ahora, Pedro, en estas citas y en estas advertencias que nos está haciendo, él está usando las leyes de la santidad que el Señor da en Levítico 19. ¿Sí? Después vaya a su casa, léalo también. Y si usted se fija ahí, el Señor llama santos a cosas.
la mesa, la silla, los utensilios, todas esas cosas eran santas. Ahora yo les pregunto, ¿esas cosas tienen moral? No. Entonces ser santos no es únicamente ser morales. ¿Saben lo que es ser santo? Al igual que esos utensilios, ser separado para vivir una vida exclusivamente para Dios. Así como estos instrumentos que están acá y este micrófono son usados únicamente ¿para qué? Para el servicio en el templo. No va a venir un cantante afuera y decir, ¿me prestan el micrófono, el teclado, la batería y nosotros se los damos? No, obviamente que no. ¿Sí? Una cosa es cuando uno hace una campaña y traslada los instrumentos a otro lado. Eso siguen estando al servicio del Señor. Pero yo no se lo puedo dar a alguien este micrófono para que cante cumbia. No, porque está consagrado únicamente ¿para qué? Para llevar la palabra de Dios. Y entonces vivir una vida santa es ser separados por Dios para vivir una vida que esté en exclusivo servicio a Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque vivir una vida no santa es hablar de una vida que fue comprada por la sangre de Cristo, que se le otorgó salvación, pero que esa persona vive para Dios y para el mundo. Satisface los deseos de Dios, gracias Juan, y satisface también los deseos del mundo. Vive en una dualidad y un hijo de Dios no puede vivir de esa manera. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, en esta misma epístola, versículo 9? Lo conocemos todos. ¿Cómo somos nosotros? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿sí? Real sacerdocio, nación santa. Santa, somos santos. Y si somos santos, tenemos que estar apartados para el Señor. Mire, nosotros somos redimidos por Dios. ¿A precio de qué? De su sangre. No somos redimidos por cosas materiales, por oro, por plata, como se hacía antes con los esclavos. Usted sabe que el esclavo, si prosperaba, podía ir y pedir su libertad. Y a veces iban a los templos paganos, ¿sí? Y daban cierta cantidad del dinero, ¿no? Y entonces ese sacerdote pagano, vamos a suponer que se salía a $100 su libertad, se quedaba con 70, le daba 30 al esclavo nuevamente, y toda la sociedad sabía que ese esclavo, si bien ya no pertenecía a su amo anterior, pero ahora era esclavo del Dios que se adoraba en ese templo, ¿sí? ¿Cuánto más nosotros? Nosotros no somos solamente hijos, como le decía recién, somos esclavos de Cristo y estamos al servicio de Cristo, un amo que no dudó en morir por rebeldes. Usted y yo éramos rebeldes y Jesús no dudó un solo instante en ir a la cruz y derramar hasta la última gota de su sangre para que usted hoy sea llamado hijo y sea un adorador. Eso es santidad. La santidad es nuestra reverencia hacia ese Dios que no dudó en morir a favor tuyo. Entonces no nos podemos comportar de la misma manera que nos comportábamos antes. Y usted me va a decir, bueno, ¿y por qué me cuesta tanto vivir en santidad? ¿Sabe por qué? Porque la santidad va en contra de nuestros deseos naturales, de esa naturaleza caída que nosotros tenemos. Y muchos de nosotros pensamos que ser santos son cosas externas, que pasan de nuestra vida hacia afuera, cuando la santidad nace en el corazón, como hoy nos contaba Magalí en el tiempo de las ofrendas. La santidad nace en el corazón y progresivamente se va reflejando en el exterior. Pero ser santo no es que yo cambie la voz, oh Padre del cielo, o ponga cara de limón. ¿Vieron que algo? Eso no es ser santo.
No tiene nada que ver con la santidad, pero nosotros juzgamos de esa manera. O el ser apartados. Cuando yo me refiero a apartado para el servicio de Dios, no me refiero a que usted esté solo y que no hable con nadie porque usted es el ungido del Señor. ¿Sabe que en otro tiempo de esta iglesia se les metió esa idea a los varones, diciéndoles que ellos no se tenían que caer con los deseos de este mundo y contaminarse con las mujeres? Entonces, ¿qué mejor idea tuvieron ellos? Si una chica le venía a hablar, se iba disparando, ¿no?, para otro lado. Y las chicas venían y me decían, Marcela, no nos habla, ¿no? Eso no es santidad. Uno tiene que guardarse internamente en su corazón, pero no significa que no comparta con sus hermanos. ¿Amén? Bien. Dios nos dejó armas para poder vivir en santidad. Yo se las quiero enumerar rapidito, ¿sí? La primera de ellas, obviamente, es la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que leer y meditar permanentemente en ella para poder vivir una vida de santidad. La segunda es la oración. La oración nos conecta con Dios. Tenemos que volver a esa verticalidad. Hoy en día los cristianos somos más bien horizontales, ¿no? ¿Sí? Le pregunto al pastor, le pregunto al líder, le pregunto a un hermano, le pregunto a un compañero de trabajo, porque por ahí me puede llegar a dar una visión distinta de lo que tengo que hacer, pero todavía no le pregunté a Dios. ¿Se entiende? ¿Está mal que yo consulte? No. En las consultas, en los consejos, la palabra dice que hay sabiduría, pero primero voy a Dios. ¿Sí? Él me va a decir lo que yo tengo que hacer. La comunión entre los hermanos, ¿sí?, es fundamental para vivir una vida de santidad. Porque si yo veo a un hermano que viene un poco retrasado, ¿yo qué voy a hacer? ¿Juez o ejemplo? Ejemplo. Yo quiero ser ejemplo de mis hermanos, no tu juez. No marcarte tu error así, ay, este. No. Yo quiero ser ejemplo para vos. Mirá, ¿ves cómo yo vivo? Así tenés que vivir. Mírame a mí. Porque está mal eso que dicen, no, vos tenés que mirar. No. Pablo decía, mírame a mí porque yo lo miro a Cristo. Y él se ponía como ejemplo. Y nosotros como cristianos tenemos que ser ejemplo de vida en santidad. Que cualquier hermano nuevo que llegue nos vea y diga, así era. Y vos no seas juez. Si se cayó, levantalo. Y no andes chismoseando su error. Cubrilo, porque dice que el amor cubrirá ¿qué cosa? Multitud de pecados. Dios no nos llamó a ser jueces, sino a ser ejemplos de santidad para otros. Tengamos presente esto. Y obviamente el Espíritu Santo, sin Él no podríamos hacer ninguna de las otras cosas. Mire, yo quiero que hagamos un ejercicio juntos. Quiero que cierre los ojos. No vamos a orar, pero quiero que cada uno piense por sí mismo. Cierren los ojos un momento. Y ahora imagínese que Dios le dio 24 horas de vía libre para hacer lo que usted quiera. Tiene todas las cosas sobre la mesa, cosas buenas, cosas malas, pecados, lo que usted quiera. Dios le dice, le voy a dar 24 horas para que vos vivas como tengas ganas de vivir. Y además, no va a quedar registro de esto. No va a quedar ni registro en vos, ni consecuencias de lo que vos hiciste. ¿Sí? Ahora yo le pregunto, ¿usted qué haría? No me lo conteste a mí, Piénselo usted. ¿Usted qué haría? Capaz, no sé, se puede reencontrar con ese novio o novia que tuvo cuando era joven y que ahora está volviendo a seguir en redes sociales y retomar de donde dejaron. Total, no va a haber consecuencias. ¿Sí? O ese chico o esa chica que te gusta en la facultad o en el trabajo y que no es cristiano, ¿sí? Decir, bueno, probemos a ver si es él o no es él. Total, no quedan consecuencias. O ese trabajo que te alejó de Dios y por el cual lo dejaste, decir, bueno, vuelvo porque me era más redituable. Aunque no pueda venir a las reuniones, bueno, no hay consecuencias. Entonces,
piénselo un segundo. ¿Usted qué haría? Ahora abra los ojos. ¿Ya pensó lo que haría? ¿Sí? Bueno, ahora yo le quiero dar una definición de santidad que cuando a mí me la dieron no me la olvidé nunca más en la vida. La santidad es aquello que aunque nosotros tengamos la oportunidad de pecar y de hacer lo que querramos sin ningún tipo de consecuencia, vos nunca lo harías por amor y por obediencia al que derramó su sangre en la cruz por tus pecados. Eso es santidad. Y solamente ¿sabe quién lo hace y quién lo entiende? Una persona que está consagrada a Dios. Ponete de pie. Y ahora yo sí quiero que cierres tus ojos. Y quiero que te concentres únicamente entre el Señor y vos. No pienses en el que tenés al lado. Dios le habla, el Espíritu Santo lo está conteniendo. Pero ahora yo quiero que vos pienses firmemente en la respuesta que me diste recién, que te diste, mejor dicho, recién, acerca de lo que vos harías y en tu santidad. ¿Cómo está hoy tu relación con Dios? Yo vuelvo a insistir, si el Señor viniera dentro de 5 minutos, ¿te vas o te quedás? ¿Hay descuido en tu corazón? ¿Hay descuido en tu manera de vivir, en tu manera de vestir, en tu manera de hablar? ¿Estás amando más las cosas que el mundo te da que las que Cristo te ofrece? Pensá, por favor, porque el Señor nos está dando una oportunidad. Mientras hay vida, hay tiempo de arrepentimiento. Y hoy tiene que ser el día en que vos te arrepientas y te pongas a cuentas con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él es santo. 3 veces santo, dice la palabra. Es santo, santo, santo. Y Él quiere que hoy todos y cada uno de nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros vivamos. En amor, en obediencia. Tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que comenzar a pedirle, Espíritu Santo, cámbiame. Yo quiero cambiar, Señor, y yo sé que hoy es el día de mi cambio. Yo sé que soy salva, Señor, porque yo me entregué a vos, pero también sé que todavía hay mucha basura en mi interior. Y yo no quiero que tu Espíritu Santo cohabite con esa basura. Yo quiero santificar mi mente, quiero santificar mis pensamientos. Quiero santificarme por completo y ser llamada santa, apartada para vos, apartado para vos. El Señor hoy pide santidad. Él busca santidad en el medio de su pueblo. ¿Estás preparado para este desafío? ¿Sabe? Cuando el Señor puso en mi corazón esta palabra, yo pensaba en la gloria venidera del templo, que es otra promesa que como iglesia el Señor nos dio. Pero para que esa gloria llegue, la gloria postrera, tiene que haber santidad dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros somos esos vasos, esos utensilios que el Señor va a usar para su tarea, para santificarnos. Y no podemos estar sucios, no podemos estar inmundos delante de la presencia de Dios. Pero Él quiere usarnos. Él quiere usarte a vos y me quiere usar a mí para conquistar esta ciudad, para llenarla con la gloria de Dios. Pero inmundos no podemos ir. Tenemos que ir de manera santa. Entonces yo te quiero pedir algo rápido hoy. Si vos querés ser ese vaso, si vos querés ser ese utensilio que el Señor use para conquistar esta ciudad y entendés que tenés que santificarte también, vení acá adelante al altar. Vení acá adelante.
Nadie va a orar por vos, nadie te va a pedir que hagas absolutamente nada, pero el altar simboliza la presencia de Dios, ese fuego consumidor, ese fuego que nos quema y que quita toda impureza dentro nuestro. No te quedes ahí en el lugar, vení acá, delante de la presencia de Dios, vamos a orar juntos. Si querés que el Señor te use, si querés ser parte de esta gloria postrera de esta iglesia, vení delante del altar, salí de tu lugar, no estás atornillado, es el Señor el que te está llamando, no soy yo, no son los músicos, el Señor te llama. Nuestra vida va a ser y va a ser siempre así, hermanos. Coram Deo. ¿Sabes lo que significa eso? Que la vamos a vivir siempre delante del rostro, delante de la presencia de Dios. Todo lo que yo digo, Dios lo escucha. Todo lo que yo hago, el Señor lo ve. Todo, absolutamente todo, lo que miro, Él lo conoce. Aún mis pensamientos más profundos. Coram Deo. Grábese esa palabra. Siempre vamos a vivir delante de la presencia de Dios. Nuestra vida está ahí en el hueco de su mano. Y ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y decile: Señor, yo te necesito. Señor, yo reconozco que tengo que santificarme. Señor, yo reconozco que hay más de vos para mí en este día. Y Señor, yo quiero tener todas esas cosas, todas esas bondades que vos das. Yo las quiero, Señor. Limpia mi corazón. Limpialo profundamente, Señor, aún con hisopo. Quita toda esa escoria que está en mí. Eso que dejé que se acumule, Señor, quítalo ahora y haceme santo, haceme puro. Porque yo quiero, Señor, saber y entender que aunque me vaya bien o me vaya mal, tu mano siempre viene conmigo. Tu mano siempre me rescata, tu mano siempre me levanta. Vos no me juzgás, Señor. Aunque haya caído, vos me levantás, vos me purificás, vos me das esperanza nueva, vos me das vida nueva, Padre del cielo. Y yo no quiero pasar este día por alto. Levanta tus manos al cielo, deja que Dios te ministre. Espíritu Santo, movete con libertad sobre cada uno de estos hombres, de estas mujeres, jóvenes, jovencitas, que hoy vinieron acá, que respondieron a tu llamado, porque el Señor cuenta con ustedes.